tu primera vez en la iglesia, tal vez te sientas un poco extraño y tal vez pienses que escogiste el peor domingo para venir en un tema como este que se vuelve tan delicado, tan triste. Pero estoy convencido que Dios tiene un mensaje para ti. Gracias por estar aquí. Si es tu primera vez en la iglesia, de verdad nos encanta que estés aquí. Y déjame explicarte, lo único que intentamos hacer es que, sabes, como iglesia no queremos hacer un callo. Sí saben lo que son los callos, ¿no? Es piel muerta sobre piel muerta, eso es un callo. Y esa piel que se muere te hace insensible y entonces se crea un callo con esa piel que se vuelve muerta. Y entonces lo único que intentamos como iglesia es no hacer un callo, algo que se muera en nuestro corazón en favor de los vulnerables. No queremos que eso suceda. Y entonces por eso este domingo, tomando el pretexto que es el Día Internacional del Huérfano, y si no lo sabías, no te sientas mal, por muchos años tampoco yo lo supe. Tampoco sabía que había un Día Internacional del Huérfano, pero lo descubrimos y entonces como iglesia queremos volver a poner el tema sobre la mesa. Y como te decía, es un tema que me apasiona. De verdad, Dios ha usado este asunto de los huérfanos para tocar mi corazón. Ahora, déjame te cuento un poco mi testimonio al respecto. Todo comenzó en una cumbre, en una visión grandiosa. Si has estado en una de nuestras cumbres, en la cumbre global de liderazgo, si has estado en una cumbre, hay estos temas que se vuelven como testimonios, videos cortos, que les llamamos visiones grandiosas, y no es otra cosa más que un testimonio de personas que hablan acerca de cómo Dios los ha usado de una manera extraordinaria para hacer algo que lo sobrepasaba, algo que Dios usó sus vidas de una manera extraordinaria. Y entonces en un testimonio de alguien que hablaba acerca de eso, Dios tocó mi corazón. Y por eso cuando pienso en por qué la cumbre se vuelve tan importante para nosotros como iglesia, estoy convencido de eso. Estoy convencido que, sabes, la cumbre es un instrumento que Dios puede usar para mover nuestros corazones. Por eso quiero animarte a que tú también puedas exponerte a eso. En medio de esa cumbre Dios tocó nuestro corazón y no quiero entrar en muchos detalles, simplemente platicarte que pasó el tiempo y de repente nos encontramos con 5 pequeños en nuestra casa. No al mismo tiempo, pero nos volvimos en una familia de acogimiento después de escuchar este testimonio, después de que Dios abrió puertas. Llegó un momento en que ahora, viendo hacia atrás, ¿cómo fue que terminamos ahí? Con 5 pequeños en nuestra casa. Otra vez, gracias a Dios, no al mismo tiempo. Cada uno estuvo en su momento. Casi todos duraron un buen tiempo con nosotros y cada uno tiene una historia extraordinaria. Y entonces, sabes, cuando hablamos de acogimiento, déjame te lo explico de la manera más sencilla que he encontrado. ¿A qué nos referimos? Ser una familia de acogimiento, una familia de acogida. El acogimiento no es otra cosa más que hospitalidad. Es recibir a alguien en tu casa por un tiempo determinado, y llega un momento en que esos niños vuelven a salir. Entonces el acogimiento no es más que un ministerio de hospitalidad. Recibes a alguien en casa, preparas una cama, abres un espacio más en tu comedor y entonces tienes un huésped. Y se vuelve muy interesante porque, ¿sabes? Nunca la Biblia se había vuelto tan viva para mí, porque el escritor de Hebreos escribe unas palabras extraordinarias. El escritor de Hebreos dijo que algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Hablando de los deberes de los hijos de Dios, de los creyentes. Dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y sabes, cada uno de estos pequeños se volvieron para nuestra casa esos ángeles que sin saberlo se volvieron especiales. Ahora, déjame te explico algo, no estoy hablando de nada místico cuando hablamos de ángeles en la Biblia. No es nada místico ni nada sobrenatural. Eran niños molestos en ocasiones como cualquier otro. Pero, ¿sabes? En la Biblia un ángel es un mensajero. Y en ese sentido, cada uno de estos niños se volvieron muy, muy importantes en nuestra vida, trayendo un mensaje especial. Por eso, ¿sabes? Todo comenzó, ahora que lo pienso, todo comenzó en una cumbre, y por eso quiero invitarte a que seas parte de la cumbre. Y como sabes, este 22 de noviembre tenemos nuestra cumbre. Es una cumbre especial.
Esta no es la cumbre premier, como le llamamos a la cumbre de 2 días. Cada año tenemos esta cumbre que comienza el viernes y continúa el sábado, que tiene un costo, que se vuelve un evento muy importante para nosotros. Esta es una cumbre especial, es de un solo día. No son 2, solamente es el sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde aproximadamente. No se preocupen, no los vamos a matar de hambre, va a haber buenos coffee breaks en medio de las conferencias, pero es un solo día y no tiene un costo. Ahora, déjenme les explico algo, el hecho de que no tenga un costo no quiere decir que no nos cueste. Evidentemente alguien está pagando por esta cumbre. Hay personas, la iglesia está invirtiendo en esto, pero tenemos un propósito especial en hacer esta cumbre de esta forma. Un solo día, es mucho más corta, sin un costo, porque, ¿sabes? Tenemos el propósito de que como iglesia, cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de estar en esta cumbre. Entonces, queremos facilitar todos los caminos. Si se te hace demasiado 2 días, ven un solo día. Si se te hace demasiado pagar, es gratis, ven. Y queremos de manera muy, muy puntual que puedas invitar a alguien, que sientas la libertad de invitar a tu compañero de trabajo, a tu vecino y lo traigas. ¿Qué es lo único que te quiero pedir? Es que puedas inscribir ahí con ese QR. Es bien sencillo, te va a mandar a un pequeño cuestionario donde tú puedes inscribirte. Y esto nos ayuda a algo, mira. Lo primero es de que si te inscribes, que por favor vengas. No porque no tenga un costo, digas, me voy a inscribir y luego no voy, ¿no? Total, no pasa nada. Sí pasa porque nos vas a hacer gastar en tus refrigerios, nos vas a hacer gastar en el lugar que tendremos apartado para ti, porque queremos atenderte de la mejor manera. Entonces, les decía en el primer culto, es gratis, pero creo que es la cumbre más cara de la historia. ¿Saben por qué? ¿Qué les va a costar? Su palabra. Si dicen, voy a ir, es tu palabra la que está ahí empeñada, es voy a estar ahí. Entonces, inscríbanse por favor y aparten el tiempo para venir. Es un sábado toda la mañana, estoy seguro que va a ser de bendición. Ayúdenos a hacer de buen testimonio a las personas que inviten, también inscríbanlas, porque otra vez, si no están inscritos, nos van a meter en problemas a los organizadores de, oye, no estás aquí inscrito, no, y estoy reservando el lugar para alguien más. Y lo menos que queremos es que nuestros invitados se sientan rechazados o se sientan mal con eso. Entonces asegúrense que sus invitados también están inscritos, ustedes pueden inscribirlos sin problema y estar aquí, porque también eso sería un problema, que vengan personas sin estar inscritas, porque pues no estaríamos contando que ustedes estarían aquí. Entonces, en ese sentido, es la cumbre más cara, ¿les parece? ¿Les parece eso? Empeñar nuestra palabra, decir, ahí voy a estar, voy a llevar a tantas personas y estar aquí, y estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Y quién sabe, tal vez termines con 5 niños en tu casa después de estar en una cumbre. Déjenme presentarles a estos pequeños. Ahí están 5 de los 5 acogimientos que hemos hecho en los últimos años, y cada uno de ellos tienen una historia extraordinaria. Cada uno de ellos trajeron algo especial a nuestras vidas. Y, ¿sabes? En medio otra vez de las cumbres, Dios iba afinando, Dios iba confirmando en este ministerio nuestras vidas, y de repente Dios nos llamó no solamente a ser una familia de acogimiento, sino a ser una familia adoptiva. Y entonces 27 de junio llegó a nuestra casa esta pequeña, tal vez la han visto por aquí, hace unos 4 meses que Taylor está con nosotros. Y ella se ha vuelto un regalo de parte de Dios. Ella ya es nuestra hija, ya no es un acogimiento, ya no se va a ir de casa. Y Dios fue guiando a nuestra familia precisamente a convertirnos en esa familia para siempre. Y ese es el título que le puse a este mensaje, una familia para siempre, haciendo una diferencia en medio de los niños más vulnerables. Y otra vez, déjame hablarte esta mañana acerca de lo que Dios me ha hablado al respecto. Y otra vez, discúlpame, seré muy abierto en mi corazón porque es algo que nos apasiona, es algo que Dios ha permitido que hagamos por los últimos años. Y bien te puedo decir que es una de las cosas más extraordinarias que hemos hecho como familia.
Hay varias cosas que Dios nos ha permitido hacer. Un gran paso fue dedicar nuestras vidas al tiempo completo al ministerio. Y esta fue otra gran decisión que Dios ha usado de una manera extraordinaria. Y entonces, déjame hablarte acerca de este tema de acogimiento y adopción. Y otra vez, si es tu primera vez en la iglesia, espero que tenga un poco de sentido lo que voy a compartir contigo y que puedas notar que como discípulos de Jesús, nos interesa no solamente escuchar las enseñanzas de Jesús, sino que queremos ponerlas en práctica y que nuestra manera de vida pueda reflejar ese amor y esa misericordia que Dios tiene para los más necesitados. Y para eso entonces déjame usar una historia muy conocida, es la historia de Moisés. ¿Recuerdan esta historia? ¿Sí? ¿Alguien aquí no se sabe la historia de Moisés? No, la mayoría no la sabemos. Y si no la leíste en la Biblia, al menos viste la película El Príncipe de Egipto, ¿no? Entonces, si viste alguna película, creo que también hay una serie en Netflix de Moisés. Entonces, yo sé que la mayoría de nosotros tenemos el contexto de esta historia. Y mira, no quiero manipular la Biblia ni usarla para decir lo que quiero decir, pero para mí fue extraordinario encontrar esta historia de Moisés como una base, una plataforma que comunica para mí de una manera extraordinaria todo este asunto de acogimiento y adopción, porque me atrevería a decir que Moisés fue el primer bebé abandonado. Es la primera referencia bíblica en que encuentras a un niño abandonado, a un niño que ha recibido un acogimiento y a un niño que es adoptado. Y Moisés vivió todas estas fases en medio de su vida. Ahora, la Biblia se vuelve tan realista acerca de las complicaciones familiares, se vuelve tan realista en medio de lo que sucede, que nos deja ver en la historia de Moisés todos estos aspectos. Y entonces quiero usar esta historia que todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos, la historia de Moisés, para usarlo de plataforma y hablar del tema de acogimiento y adopción. Y mira, todo comienza, para hablar del contexto, todo comienza en un contexto. ¿Cómo es que nace? ¿Cómo es que de dónde sale esta necesidad de cuidar a niños ajenos? Bueno, nace de padres imposibilitados para cuidar a sus hijos. Si vamos a la historia de Moisés, ¿sabes? El contexto de la historia de Moisés es que Moisés nace en una época en que el gobierno mundial, los egipcios, deciden eliminar a todos los niños varones. La razón es porque Egipto se está dando cuenta que sus esclavos, los judíos, de repente el pueblo ha crecido mucho, de repente son muchísimos los judíos, y entonces Faraón, el gobernador egipcio, comienza a darse cuenta y decir: oye, como que ya son muchos los judíos, ¿no? Si se levantan en armas nos van a ganar porque son muchos. Y entonces la gran decisión que toma Faraón fue: maten a todos los niños varones para reducir la población de sus esclavos, de los egipcios, de los judíos que tenían como esclavos. Y entonces, en ese contexto nace Moisés. Las parteras tenían la instrucción: cuando nazca alguien, si es niño, le das cuello, lo desapareces. Si es niña, déjala vivir. Las parteras violaron la ley. Por alguna razón dejaron con vida a Moisés. Su madre Jocabed y el padre de Moisés tuvieron la valentía de mantener a Moisés con vida y no someterse a esta instrucción que había dado Faraón, el gobernador egipcio. Y si recuerdas la historia, la Biblia nos presenta este cuadro donde Jocabed, su madre, de alguna manera se da cuenta que esto se va a volver imposible, porque cada vez que Moisés lloraba se le subía la presión de saber: híjole, si la escuchan los soldados egipcios, van a venir, van a matar a Moisés y seguramente a nosotros también por haber violado la ley. Y entonces, ¿sabes? Jocabed, el padre de Moisés, junto con su mamá Jocabed, deciden hacer algo. Toman al niño, lo ponen en una canasta, recuerda la historia, todos conocemos esa escena, y lo ponen en el río para que alguien más pueda cuidarlo, ¿sabes? Es ahí donde comienza la necesidad de que un niño sea cuidado por alguien más que no son sus padres.
Me encantaría decirte que en la actualidad los niños que están en alguna institución, en necesidad de una familia, es porque sus padres realmente se les salió de control cuidarlos y quieren mantenerlos con vida. Y la historia de Moisés se vuelve tan romántica, ¿no? Porque están preservando la vida de Moisés, pero en la actualidad tengo que decirte que, ¿sabes? Una gran mayoría de estos pequeños que están en acogimiento, que están en necesidad de adopción, es porque sus padres han sido negligentes. Es porque han sido violentados. Es porque sus padres no han hecho el trabajo de cuidar a quien Dios les entregó para cuidar. Y están imposibilitados algunos de ellos por sus propias adicciones, algunos de ellos por sus propios traumas de la vida, pero el punto es que se vuelven incapaces de cuidar a sus niños, como Jocabed y los padres de Moisés se encontraron en algún momento. Y entonces, ¿sabes? Dios quiere un futuro mejor para esos pequeños. No es el plan de Dios que estos pequeños estén sin familia. Y entonces, ¿sabes? Dios quiere sanar, quiere usar a una familia para sanar a estos pequeños. Ahora, la Biblia se vuelve tan extraordinaria porque mira, podemos romantizar la historia de Moisés, pero la verdad es que la Biblia nos deja ver que esas heridas que Moisés recibe al ser abandonado por sus padres, tendría algunos 3 meses Moisés cuando tuvo que salir de casa y que su mamá lo abandonara. Por primera vez Moisés sintió el asunto de que su madre lo había abandonado. Moisés no podía entender que sus padres estaban guardando sus vidas. Él no podía entender que estaba en peligro. Él simplemente entendía que sus padres, su familia, lo había abandonado. Era lo único que él podía entender. Y sabes, en medio de eso, Dios usa a una mujer, la hija de Faraón, para acoger, para adoptar a Moisés. Y esto es extraordinario. Mira, me llama mucho la atención cómo Dios usó a esta mujer, a la hija de Faraón. Porque, ¿sabes? Moisés era el enemigo. Es la hija de Faraón. Ella sabe que los judíos son su problema. Ella sabe que si los judíos siguen creciendo como pueblo, se pueden rebelar. Ella sabe de todos esos problemas. Y mira, no es que la hija de Faraón se confundiera. Estoy seguro que a Moisés en la cara se le veía que era judío. No había forma de decir, mira, este sí, este es de la familia, no. Aún así, la hija de Faraón toma el reto de tomar a Moisés. Y no sé si lo has pensado. No me puedo imaginar la plática que tuvo esta mujer con su padre, el Faraón, diciéndole, mira, traigo un judío a la casa. Era como esa plática incómoda, ¿no? Del niño que llega con el gato, con el gatito a casa, que la mamá no quiere y que el papá no quiere. Y dice, claro que no. No puedes traer a un bebé judío a esta casa. Mi orden es que maten a los judíos. ¿En dónde dejas a Faraón llevándole un niño judío? Sin embargo, esta mujer, la hija de Faraón, toma el reto, desafía la autoridad de su padre, desafía todo lo que tiene que ver con la cultura, con su entorno social. ¿Se imaginan el chisme? La hija de Faraón agarró a un judío. ¿Se imaginan en el círculo lo que había? Y este es mi punto. Mira, Dios usa a cualquier persona para bendecir a un niño que es vulnerable. Y cuando tú y yo pensamos que Dios no puede usar nuestras vidas, cuando tú y yo pensamos en que este tema de los niños que son vulnerables no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo ni el tiempo, no tengo ni el dinero, no tengo ni el espacio, no tengo nada de eso. Déjame decirte que Dios puede usar tu vida de una manera extraordinaria, como usó a esta mujer, a la hija de Faraón, de una manera extraordinaria. Porque muchas veces es interesante cómo Dios usa a las personas menos improbables para hacer cosas extraordinarias. Esta mujer, la hija de Faraón, recibe a Moisés, lo lleva a casa en contra de todas las posibilidades que eso pudiera ser.
Yo quiero decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, es que Dios puede usar tu vida de una manera extraordinaria. Pero, ¿sabes? El punto es que Dios quiere usar nuestra iglesia, Dios quiere usar a su familia. Dios no está pensando en el DIF para rehacer la vida de estos niños. Dios no está pensando en la UNICEF para que estos niños tengan una nueva oportunidad en la vida. Dios no está esperanzado en que las asociaciones civiles puedan hacer la diferencia. Quiero decirte que, ¿sabes? De parte del corazón de Dios, Dios tiene toda su esperanza en la iglesia. Dios quiere usarnos a ti y a mí como seguidores de Jesús para bendecir a estos niños de una manera especial. Porque otra vez, ¿sabes? Ni la UNICEF, ni el DIF, ni la esposa de un gobernador, ni el político más bien posicionado podrá hacer la diferencia. ¿Sabes? Es la iglesia. Somos nosotros los seguidores de Jesús quienes podemos ir y bendecir la vida de estos pequeños. Ahora, ¿sabes? Algo extraordinario pasa en medio de todo esto, y es que muchas veces tú y yo no podemos ver el enorme potencial que hay en medio de la vida de estos pequeños. Mira, hay un potencial ahí que no vemos. En ocasiones tú y yo no podemos ver lo que Dios es capaz de hacer. ¿Quién iba a imaginar que este pequeño Moisés, quién habría imaginado en algún momento que ese pequeño se volvería el libertador de todo un pueblo? Nadie se imaginó que Moisés se volvería ese líder extraordinario para rescatar a todo un pueblo de la esclavitud. Nadie se imaginó que Moisés se volvería ese hombre tan vinculado con Dios que podría guiar al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Nadie se imaginó que Moisés se volviera un líder espiritual a tal grado de guiar al pueblo de Israel a la misma dirección de siempre someterse a Dios. Nadie habría imaginado jamás que a través de Moisés, hoy hasta nuestros días, pudiéramos conocer estos 10 mandamientos tan famosos. Jamás nadie se imaginó que ese pequeño abandonado, adoptado por una hija de un faraón, pudiera tener todo este potencial. Ahora, ¿sabes? Eso no libra el hecho de las heridas y el dolor que estos pequeños sufren. Mira, Moisés experimentó el abandono de sus padres. Y si recuerdas la historia, cuando llega Moisés a los brazos de esta mujer, de la hija de Faraón, su hermana Miriam estaba por ahí. La Biblia lo describe como un lago lleno de juncos. Y está Miriam por ahí siguiendo la canasta. Y se da cuenta que llega con la hija de Faraón. Y entonces cuando la hija de Faraón toma a Moisés, si recuerdas la historia, Miriam, su hermana, la hermana de Moisés, se acerca y le dice, oye, hija de Faraón. Bueno, no sé, no tenemos el nombre, pero tal vez con mucho respeto le dijo reina o algo así. Yo conozco a alguien que puede ser su nodriza. Si recuerdas la historia, Moisés es acogido por sus mismos padres. Y entonces Moisés vuelve unos años para estar en su casa. Pero luego, cuando tiene la suficiente edad, tiene que volver otra vez al palacio, allí a Egipto. Y entonces, después de ser acogido por sus propios padres, se va ya con su familia adoptiva a Egipto. Y todos estos cambios fueron heridas y daños en la vida de Moisés. Y tú y yo podemos romantizar la historia, pero la verdad es de que si ves la vida de Moisés, podrás ver cómo esas heridas quedaron en su corazón. Porque si recuerdas la historia, todo esto desemboca en un asesinato y en una huida. ¿Recuerdas la historia? Moisés ya es mayor, ve a un soldado egipcio golpeando a alguien, a un judío. ¿Recuerdas la historia? Moisés entra en rabia y va y mata a este soldado. Y otra vez podemos romantizarlo y podemos suponer, ese era
Moisés es el héroe de la historia, pero un héroe bastante enfermo, ¿no es cierto? Para que llegues a quitarle la vida a alguien. Evidentemente, ¿sabes? Moisés tenía heridas en su corazón. Seguramente había esa incertidumbre en su vida, había esta desconfianza en su vida y había todos estos desafíos que él tenía que resolver en su propia vida. ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué tuve que vivir en otra casa, con otra cultura que no es la mía? Y todas estas heridas, déjame decirte que se quedan a lo largo de la vida de estos pequeños. Por eso Dios espera que la iglesia pueda ser aquella iglesia que sane las heridas de estos pequeños. Porque al final hay un gran potencial ahí. Es increíble, pero muchos de nosotros no podemos ver lo que Dios ve. Dios sí estaba viendo en Moisés lo que pasaría en un futuro. Dios vio a un gran libertador. Mira, en nuestra historia, cada uno de estos pequeños que estuvieron en casa llegó un momento en que se fueron. Y cuando se fueron, evidentemente se llevaron un pedazo de nuestro corazón. Pero ¿sabes cuál era un gran consuelo y sigue siendo un gran consuelo para nosotros hoy? Siempre la pregunta es, qué inhumano tener a un niño en tu casa y luego dejarlo ir. ¿Y que no sienten feo? Me encantaría decirte, no me importa, no me siento feo cuando se van. Me encantaría decirte eso, pero la verdad es que sí. Y otra vez, si tienes tiempo en la iglesia y me conoces un poco, nuestro último acogimiento, la última reintegración fue algo que destrozó mi corazón. Pero aún así, ¿sabes? Decido confiar que Dios tiene planes extraordinarios para estos pequeños y que hay un potencial enorme. Así como con Moisés nadie se imaginó que se volvería el libertador del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Sabes? Tal vez hoy tú y yo veamos esas fotografías de esos pequeños con sus nuevas familias. Pero hoy decido verlos con los ojos de Dios y creer que Dios va a hacer algo extraordinario en medio de ellos. Mira, déjame terminar con esto. ¿Por qué importa? ¿Por qué deberíamos de hablar como iglesia acerca de esto? Y el punto es de que, mira, hay una realidad innegable. No podemos negar que hay niños que están en una enorme necesidad. Según las estadísticas, la UNICEF identifica actualmente que hay 17.8 millones de huérfanos en el mundo. Son muchísimos. Y lo interesante para mí es de que, ¿sabes? Para encontrar gente y pequeños vulnerables no necesitamos ir a los campos de refugiados en Medio Oriente para encontrar a estos niños que necesitan un hogar. Los tenemos aquí, a nuestro alcance, están aquí a metros literalmente de nosotros. ¿Sabes? La enorme realidad es que solamente una minoría de estos millones de huérfanos, solo una minoría de ellos va a experimentar la bondad, la compasión de Dios a través de una familia. Y eso rompe mi corazón. Solo una minoría tendrá la oportunidad de decir que fueron adoptados o acogidos en una familia. Solo una muy poca mayoría de estos 17 millones de huérfanos contará con algún maestro que se acerque a ellos para ayudarles. Muy pocos de ellos contarán con alguien que pueda acompañarlos en su vida y aun cuando salgan de una institución, que tengan alguien que les enseñe cómo llenar un currículo, cómo sacarla una INE. Porque aun cuando tengan 18, ellos no sabrán cómo hacerlo. Y como dijo la psicóloga, ellos simplemente van a recibir una constancia. Ya tienes 18, vete de aquí. Y no sé si puedas imaginar el trauma de alguien y no tener ni una identificación, no tener resuelto a dónde irá a dormir o dónde va a comer. ¿Sabes?
solo una muy pequeña minoría de estos chicos, de estos niños tendrán la bendición de decir: hubo una familia que me acogió. Hay una realidad que no podemos negar, pero hay un llamado que tampoco podemos negar. Dios sigue esperando que tú y yo como iglesia hagamos algo. Mira, dije que este tema me apasiona. Me apasiona tanto que, sabes, descubrí que en la Biblia hay 40 referencias directas, específicas, de la preocupación de Dios por el huérfano. 40. Son muchísimas en la Biblia. Y si como un seguidor de Jesús dices obedecer la Biblia, y decimos creer la Biblia, y decimos defender la sana doctrina y la Biblia, ¿sabes? Deberíamos de tomar atención, porque 40 veces directamente Dios dice: me importan los huérfanos. Por la misma boca de Moisés, allá en Éxodo capítulo 22, Dios le dijo a su pueblo algo extraordinario. Mira lo que les dijo allá en Éxodo 22, los versículos 22 en adelante. Dios le dijo a su pueblo: nunca te aproveches de ninguna viuda o huérfano. Si lo haces y ellos claman a mí, puedes estar seguro de que escucharé su clamor. 39 versículos más como estos encontrarás en la Biblia. Cosas directas de parte de Dios que le importa el huérfano. Iglesia, seguidores de Jesús, cristianos, como quieras ponerte, si tienes una relación con Cristo, déjame decirte que, sabes, Dios sigue esperando en que tú y yo hagamos algo por estos pequeños. Mira, y en lo que pasan los músicos, simplemente déjame decirte que esto tiene sentido para mí, porque todos nosotros estamos rotos, hemos sido quebrantados, estamos dañados. Tal vez tuviste una familia, yo tuve una familia, pero no me salvo, ¿sabes? La vida también me golpeó. También hay cosas que no me hacen alguien muy agradable o muy perfecto. El pecado en mi vida ha traído sus consecuencias, como en las tuyas. La realidad es que todos nosotros somos quebrantados, hemos sido dañados de una u otra forma por nuestros padres o por alguien más. Pero sabes, Dios nos hizo de la vista gorda. Dios no fue que no le importara que estuviéramos dañados o quebrantados. Sabes, Él decidió acogernos. Dios decidió tomarnos en sus brazos y hacernos parte de su familia. Y déjame decirte que esto fue muy costoso, porque esto le costó a Dios su propio hijo. No fue barato, no fue fácil para Dios recibir personas como tú y como yo, quebrantadas y dolidas. Sin embargo, Dios nos amó con un amor incondicional. Y sabes, Dios nos trajo a una familia donde tuviéramos esperanza. Dios nos dio la oportunidad de empezar de nuevo y nos dio una promesa de un hogar para siempre. Porque sabes, los seguidores de Jesús confiamos en que el día que dejemos de vivir en este lugar, tenemos un hogar celestial eterno. ¿Sabes? Me parece que la historia de cada cristiano es una historia de adopción. Es una historia de un hogar para siempre. No creo que el evangelio esté desconectado de esta realidad, porque otra vez, ¿sabes? Creo que los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, estamos en esta posición única para poder bendecir a estos pequeños, porque ¿sabes? Son los discípulos de Jesús, son los hijos de Dios los que entendemos el sentido de identidad como ningún otro. Porque si tienes a Cristo en tu corazón, ¿sabes? ¿A quién perteneces? Y sabes, una de las enormes bendiciones de ser un seguidor de Jesús es que ahora yo tengo una nueva identidad.
Mi identidad no depende de lo que hago. Mi identidad no es pastor. Mi identidad ni siquiera es padre de familia. Esos son roles que yo hago. ¿Sabes cuál es mi identidad? Hijo de Dios, salvado, amado por Cristo. Esa es mi identidad. Y sabes, cuando un niño llega a una familia, adopta esa identidad, ese sentido de pertenencia. Sabes, nadie como un creyente, como un discípulo de Jesús para entender el concepto de familia. ¿No te llama la atención por qué nos llamamos hermanos? Aparte de porque no nos sabemos los nombres. Aparte de eso, ¿sabes? La iglesia se comenzó a llamar hermanos los unos a los otros porque en realidad nos sentíamos así, parte de una familia. Y de repente, aquellos que nada tenían que ver contigo se vuelven tus hermanos más cercanos. Hermanos en la fe, que acompañan, que bendicen, que hacen cosas para ti. Nadie como un creyente para entender este concepto de familia. Por eso simplemente queremos asegurarnos que como iglesia nunca se nos olvide lo que Dios hizo por nosotros y lo que nosotros podemos hacer por los demás. ¿Quisieras ponerte de pie y orar juntos y terminar con este canto? ¿Sabes? Déjame terminar con esto. Es un mensaje otra vez raro. Y tal vez hoy al terminar sientas que fue un mensaje que toca el corazón y que hablar de niños abandonados a cualquiera le toca las fibras, ¿no es cierto? Y tal vez hoy digas, pastor, pues no sé ni por dónde comenzar. Buen mensaje, pero no sé qué hacer. Claro, soy un discípulo de Jesús, quiero hacer algo, pero no sé por dónde comenzar. Déjame abrir mi corazón y decirte que me siento igual. Este último año he intentado hacer tantas cosas por bendecir a los huérfanos. He hecho viajes para hablar con personas que conocen del tema. He tocado tantas puertas. Pero hoy puedo decirte que te entiendo. Si hoy tú dices, no sé qué hacer, me siento igual, no sé qué hacer. Y lo único que quiero compartir contigo es que si te sientes así, está bien. Y lo que he aprendido de parte de Dios estos últimos meses es que a Él no le importa lo que tú y yo podamos hacer, le importa nuestro corazón. Y lo único que quiero invitarte es a que te unas conmigo a decirle, Dios, aquí estamos. No sé por dónde comenzar, no sé qué hacer, pero al menos quiero decirte, Dios, que aquí estamos. Y creo que Dios traerá una nueva visión para nosotros como iglesia, traerá una visión para tu vida. Y va a ser algo extraordinario porque Él sigue siendo ese pastor en medio de nuestras vidas. Entonces, si quisieras orar conmigo, podremos decirle, Dios, aquí estamos. Padre, el sueño es extraordinario. Un mundo sin huérfanos. Señor, nos queda claro que quieres usar nuestras vidas, pero muchos de nosotros no sabemos por dónde comenzar. Sabes, el deseo de mi corazón, como el deseo de muchos aquí, Señor, que en verdad quisiéramos hacer algo y no sabemos qué hacer. Pero hoy, con humildad, simplemente te decimos, Dios, aquí estamos. Tú eres nuestro pastor, guíanos. Tú eres ese buen pastor, Señor, que pone el querer como el hacer, de acuerdo a tu buena voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Sobre este tema, Dios, por favor, guíanos. Dinos qué hacer como iglesia.
Dinos qué hacer en lo personal a cada uno de nosotros. Hoy simplemente, Señor, tomamos la decisión para decirte, aquí estamos. La Iglesia Jerusalén, Dios, aquí estamos, listos para hacer lo que tú quieras que hagamos. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros. Te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.